Shalom familia, gracias por acompañarnos en este estudio en la Biblia en su contexto. Continuamos después de haber pasado un tiempo de doble Shabbat, de festividades de Shavuot. Continuamos con el libro de Números, familia. Vamos a continuar con el libro de Números. Ya cubrimos la primera porción y ahora vamos a cubrir la segunda porción de Números. Vamos a ver desde el capítulo 4, versículo 22, al capítulo 7, versículo 89. En esta porción, en estos pocos capítulos, hay varios temas bastante interesantes, pero nos vamos a enfocar en uno, familia. Vamos a enfocarnos en un tema que nos va a permitir hacer una conexión con el Nuevo Testamento, con los escritos del primer siglo. Y esto es bien interesante, familia, porque en este tema que vamos a ver, nos va a permitir conocer el contexto de lo que está sucediendo en capítulos 18 del libro de Hechos al capítulo 21. Y esto es bien interesante porque necesitamos enfocarnos en el contexto. Recuerden que la premisa que siempre usamos y que es una frase que siempre tenemos aquí en la congregación, que es del profesor John Walton, es: la Biblia es para nosotros, pero no fue dirigida a nosotros. Entonces vamos a profundizar en lo que es el contexto de lo que estaría entendiendo el receptor de la carta de Hechos. Y por eso necesitamos ahora hacer esta conexión con esta porción del libro de Números, porque justamente el tema que se va a exponer al receptor de Hechos es justamente con lo que es el voto del Nazareo o el voto del Nazareato. Y es justamente, lo vamos a ver en el capítulo 6 de esta porción, bien, en el capítulo 6 del libro de Números. Pero quiero que antes pongamos un poquito en contexto. Esto ya lo hemos visto en estudios anteriores en el que hicimos de Shavuot, que lo invito a que lo vean. ¿Qué esperamos en Shavuot? Y ampliamos sobre el contexto del libro de Hechos. Y habíamos marcado una premisa y habíamos llegado a la conclusión que el autor era Lucas y que el receptor era Teófilo. Como vemos en el capítulo 1 de Hechos, versículo 1, dice que es un segundo tratado escrito para Teófilo. Entonces, al buscar información y en recursos históricos, como por ejemplo en Antigüedades de los Judíos, en el libro 18, párrafo 120, nos menciona un relato, Flavio Josefo, en el cual Herodes nombra a un Teófilo como sumo sacerdote. Miren lo que dice aquí. Y esto lo estamos recordando y lo invito a que vayan y vean ese estudio de Shavuot que hicimos del día de Pentecostés, que es lo que esperamos de Shavuot. Pero miren lo que dice aquí el comentario de Flavio Josefo. Dice que Herodes, tetrarca, Herodes y sus amigos suben a Jerusalén, celebran la fiesta de los judíos, dice, y que después de eso, dice, luego de despojar a la dignidad del sumo sacerdote Jonatás, lo puso en manos de su hermano Teófilo. Miren, acá nos está nombrando a Teófilo y ahora sabemos y podemos entender que Lucas, tanto el libro de Lucas como el libro de Hechos, fue dirigido a Teófilo y es muy probable que sea un sumo sacerdote en el primer siglo. Y justamente este sumo sacerdote habíamos visto que estuvo en oficio desde el año 37 hasta el año 41 aproximadamente del primer siglo, en la época de que estaba Paulo, estaba también el templo. Esto fue antes del año 70. Bien, entonces ya conocemos quién es el receptor del libro. Por lo cual, al conocer el receptor del libro, sabemos ahora cuál es la mentalidad que tiene este receptor. Y por eso es necesario que vayamos al libro de Números y veamos lo que es con respecto al voto nazareno. Porque cuando nosotros vemos en Hechos capítulo 18, versículo 18, nos menciona que Paulo está haciendo un voto. Ahora, si ahora tenemos en cuenta que el receptor es un sumo sacerdote, ¿qué entiende este sumo sacerdote cuando le dicen un voto? Él está entendiendo el procedimiento y el protocolo del voto del nazareo en el templo.
Y eso es lo que vamos a profundizar hoy. Recuerden que estamos viendo en este año, en este ciclo, estamos viendo lo que es el contexto y los mandamientos. Y justamente en esta porción hay 18 mandamientos, de los cuales 9 se encuentran en el capítulo 6. Y estos 9 mandamientos son desde el mandamiento número 1368 al mandamiento 377, corresponden a todo lo que tiene que ver con el voto nazareo. Todos los mandamientos que aplican sobre la persona que decide hacer este voto, ¿bien? Y cuando nosotros leemos el Números capítulo 6, del versículo 1 al 8, vamos a empezar a ver qué es lo que está entendiendo el sumo sacerdote Teófilo cuando escucha el relato, cuando lee el relato de Lucas. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo, que significa nazareo consagrado, separado para el Eterno, para dedicarse a Jehová, a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá de vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo es un nazareato, todo lo que sea de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Adonai no se acercará a personas muertas, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana. Podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Adonai. Ahí empieza a relatar ahora el capítulo 6 todo lo que tiene que ver con respecto al protocolo de lo que es el voto nazareo. Y como yo les decía recién, familia, en el Taryag Mitzvot, que es el recurso que usamos para estudiar los mandamientos, vamos a ver que desde el mandamiento 368 al 377 habla sobre estos mandamientos. Pero que al leer la Mishnah, porque vamos a leer la Mishnah, porque esto es algo que va al templo y la Mishnah es un documento que relata todo lo que se hacía paso a paso en el templo, vamos a ver que nos menciona en la introducción que es así. En el voto nazareo, en el tratado Nazir, que es el tratado que vamos a enfocarnos en la Mishnah, no vamos a tocar los mandamientos porque es lo mismo que está en los mandamientos, se encuentra en la Mishnah. Solo que en la Mishnah lo vamos a poder ver de acuerdo a la perspectiva que tenía el sumo sacerdote Teófilo, lo que él estaba comprendiendo. Entonces, en la Mishnah nos menciona exactamente lo mismo que en el libro de Números, que la persona que escogía ser nazareo o tener este voto no podía consumir uvas ni derivados de la uva, no se podía cortar el pelo, ni tampoco podía contaminarse ritualmente por muerte. Bien, o sea, miren todo lo que hay que tener en cuenta. Y esta porción y este voto va a tener una relación con el capítulo 19 de Números, que eso después, cuando lleguemos a esa porción, nos vamos a enfocar en ese protocolo de lo que era la purificación y la impureza por muerte. Bien, entonces ahora tenemos que hacernos una pregunta. Ahora ya sabemos que cuando dice en Hechos capítulo 18 que es un voto y que dice que Pablo se rasuró el cabello, entonces lo que está entendiendo Teófilo es que Pablo había hecho un voto nazareo. Ahora nos podemos hacer ciertas preguntas y quiero que respondamos para poder entender lo que es el voto nazareo. Por ejemplo, preguntas como ¿quién hace este voto? ¿Por qué lo hace? El motivo del por qué lo están haciendo. ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué es lo que se debe hacer una vez que se cumple? ¿Y cuándo se rompe este voto? Y son preguntas que vamos a tratar de responder porque esto nos va a ayudar a entender también el contexto de los capítulos de Hechos 18 al capítulo 21. Entonces, familia, vamos a empezar a responder estas preguntas. La primera pregunta es, ¿quién podía hacer el voto? Vamos a ver la primera pregunta. Cuando nosotros leemos el Números capítulo 6, versículo 2, ¿qué nos dice? Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, muy bien hermana, que se aparte haciendo el voto nazareno para Dios, para dedicarse a
Adonai. Miren lo que dice, habla a los hijos de Israel, ya sea hombre o ya sea mujer, son los únicos que pueden hacer el voto nazareo. Miren lo que dice en la Mishnah, en el capítulo 9 del Tratado Nazir, párrafo 1 dice, los gentiles no están sujetos al voto del nazareato. O sea, que solamente aplica para Israel cuando hay templo y cuando hay un altar para presentar las ofrendas. O sea, ya ahora sabemos quiénes son los que, a quiénes les aplica este voto, quiénes pueden tomar la decisión de hacerlo. Alguien que sea creyente en el Eterno, que se haya convertido al pueblo y que viva de acuerdo a los estatutos, al pacto que el Eterno hizo con Israel. O sea, el hombre tiene que estar circuncidado y la mujer tiene que también tener circuncisión de corazón y ser parte del pueblo. O sea, que no cualquiera puede hacer este voto. Y además tiene que haber un templo, porque vamos a ver que hay que presentar ofrendas, hay un protocolo que hacer y que solamente se hacía en el templo. Entonces, primera pregunta respondida. ¿Quién puede hacer el voto? Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el motivo por qué una persona decide hacer este voto? Si nosotros vamos a Números capítulo 6 y vamos a ir al versículo 21, nos dice lo siguiente. Esta es la ley del nazareato, que hiciere voto de su ofrenda a Adonai por su nazareato, además de los que sus recursos le permitiere, según el voto que hiciere, así hará, conforme a la ley de su nazareato. Miren, acá no nos dice, cuando leemos en Números capítulo 6, no nos dice un motivo específico, sino que nos dice según el voto que hiciere. O sea que nos da a entender que hay como distintos tipos de votos o motivos por el cual las personas deciden consagrarse para Adonai. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son estos motivos? Miren, al leer la Mishnah pude encontrar estos párrafos que nos dan una idea, la probabilidad, o sea, estos son algunos motivos probables. La Mishnah tampoco nos da información clara de que las personas lo hacían por este o por otro motivo, sino que nos da algunos ejemplos sobre el por qué las personas hacen un voto. Y podríamos entender que estos serían algunos de los motivos por los cuales una persona necesita o quiere hacer el voto nazareo. Mire, en la Mishnah, en el tratado del Nazareato, del Nazarim, en el capítulo 2, párrafo 7, dice lo siguiente. Si uno dice, seré nazir si tengo un hijo, en caso de que le nazca un hijo, será nazareato, hará el voto del nazareo. Si le nace una hija, no lo hace. Pero si dice que cuando tenga un niño y nace una hija o un hijo, puede hacer el voto nazareo. O sea que una de las motivaciones, de las causas por las cuales probablemente, por lo que nos dice la Mishnah, es que probablemente puede ser por una situación de que una familia no puede tener hijos. Miren lo que dice acá. Si uno dice, voy a hacer el voto por un hijo, por tener un hijo, para tener un hijo, en caso de que nazca un hijo, hace el voto. Pero si le nace una hija, no lo hace. Pero el vocabulario cambia cuando dice si yo quiero tener un niño. ¿Qué dice? Si yo quiero tener un niño, sea hija o hijo, hace el voto. Es un compromiso. Y aquí vemos una de las motivaciones. Y tiene lógica, familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estudiamos el Antiguo Medio Oriente y vemos que el tener hijos en la antigüedad era un honor, entonces una familia que no podía tener hijos es muy probable que decidiera hacer este voto. Por lo que nos está diciendo la Mishnah, es muy probable que una de las motivaciones era el tener hijos, porque era un gran honor, era como hacer de que el linaje de la familia, la heredad de la familia continúe. Entonces era necesario tener herederos, y si no había herederos, eso era vergüenza. Bien, entonces al ver entre el contexto del Antiguo Medio Oriente, el estilo de vida que se llevaba, cómo era la sociedad, ahora podemos comprender que quizás una familia sin hijos hacía también este voto. Pero también hay otro motivo, miren, y este es uno que a mí más me llamó la atención porque lo podemos también asociar con Pablo.
Miren lo que dice en el Tratado del Nazareato, en el capítulo 3, párrafo 6, nos menciona lo siguiente. Si uno ha hecho voto en un lugar de un largo nazareato y lo cumple y luego entra en el país de Israel, la escuela de Shammai enseña, será nazir 30 días. La escuela de Gilel, en cambio, dice, será nazir desde el principio. ¿Y esto por qué se asocia con Pablo? Porque aquí no nos está diciendo de que la persona hizo un voto fuera de Israel. Pero el vocabulario nos dice que si la persona hace un voto y puede ser un nazareajo largo, ya estamos hablando de que el tiempo puede ser un tiempo extendido del voto, y cuando llega a Israel, entonces ahí puede ir y presentar las ofrendas del voto nazareo. Entonces vemos que esto tengámoslo en cuenta, familia, cuando leamos Hechos capítulo 18, de entender por qué Pablo hace el voto y él está fuera de Jerusalén, él está fuera de Israel. El voto se podía contraer o uno podía decidir hacer el voto fuera de Israel, pero tenía que terminarlo ¿dónde? En Israel, en el templo. ¿Y cómo lo sabemos? Miren la historia que nos cuenta la Mishnah. Obviamente acá vemos que hay un debate entre dos casas de fariseo. ¿Cuántas casas de fariseo había en el primer siglo? 7. ¿Cuáles eran las dos importantes, hermanas? ¿Y en qué se caracterizaba Gilel? Amén, muy bien. Gilel era más permisivo, más liberal, y Shammai era una escuela más estricta, más conservadora. Muy bien. Y acá vemos que hay una disputa, en donde dice que casa de Shammai dice que la persona, por más que haya hecho el voto fuera de Israel por un largo tiempo, va a ser por 30 días. Ya más o menos nos está dando un tiempo de cuánto puede durar el voto nazareo. Pero escuela de Gilel dice, si esta persona lo hizo fuera de Israel y ya lleva mucho tiempo, desde que dijo voy a hacer el voto, se cuentan los días. Y acá nos da un ejemplo que dice, ocurrió a la reina Helena, que era una reina que se convirtió al judaísmo, al eterno, se convirtió a Israel, al Dios de Israel. Y miren lo que hizo la reina Helena. Es una conversa, o sea que era parte del pueblo. Es una hija de Israel. Y dice, ocurrió que la reina Helena, que su hijo se fue a la guerra y dijo, si mi hijo vuelve a salvo de la guerra, seré nazarea 7 años. O sea, miren, ahora acá la reina está diciendo, si mi hijo vuelve, por 7 años yo voy a ser nazarea. Volvió su hijo de la guerra y fue nazir durante 7 años. Al cabo de los 7 años vino a Israel, o sea, vino a terminar su voto. Al cabo de los 7 años vino a Israel y la escuela de Gilel le indicó, miren, dice, la escuela de Gilel le indicó que tenía que esperar, que tenía que ser nazir todavía otros 7 años más. Al cabo de esos 7 años contrajo una impureza. ¿Cuál impureza es la que hace que rompa el voto nazareo? La impureza de contacto por muerte. O sea que ella, terminando los 7 años, contrae una impureza ritual. Al cabo de esos 7 años contrajo una impureza ritual que estuvo de nazir, según dicen algunos, según la escuela de Gilel, dice que estuvo 21 años en este proceso en el voto de nazir. Pero registra Rabí Yehudá, el sacerdote Yehudá, dice, no estuvo de nazir más que 14 años. O sea que nos da a entender que la reina, ya sea que hizo los 14 años como les dijo Gilel, o hizo los 7, justo terminando el 7º año, para entregar su voto, ella contrajo una impureza. Y esto tiene relación con Pablo en Hechos capítulo 18. Ella contrajo esa contaminación y tuvo que volver a empezar de vuelta. Y fue 14 años. Y miren esta reina, él la hizo. ¿Cuál fue la motivación de esta reina? Para que su hijo vuelva. Acá tenemos otro posible motivo por el cual se hacía el voto nazareo. Y esto tengámoslo en mente, familia, porque esto cuando leamos Hechos 18 tiene sentido. Porque nos enseña que el voto puede ser hecho fuera de Israel, pero terminado en Israel. Y por eso vemos que
En el capítulo 19, 20, 21 vemos a Pablo llegando a Jerusalén. Es bien interesante esto. Otro motivo, miren, lo vamos a encontrar en el Tratado del Nazareato, en el capítulo 5, párrafo 3. Y dice, si uno hizo voto de Nazareato y consultó a un doctor, el cual le declaró obligado a su observancia, ha de comenzar la cuenta desde el momento que hizo el voto. Pero si consulta a un doctor y éste lo declara absuelto de la obligación, en caso de que tuviera el animal de sacrificio ya destinado, lo podrá sacar y dejar pastar en el rebaño. Es decir, que puede ser que otro motivo por el cual las personas deciden hacer un voto sea por una enfermedad, un diagnóstico médico. Vemos que entonces hay una motivación del por qué hacer este voto. No es porque yo quiero consagrarme al Señor y ser más que el que está al lado mío. Vemos que ahora al estudiar la Mishnah nos da ejemplos de motivos. No nos dice un motivo en específico, pero nos está dando ejemplos de situaciones que las personas están pasando por un desierto. Justamente como es el libro de Números, en hebreo es Bamnibar, que es desierto. Están pasando por un tiempo de angustia, están pasando por un tiempo en que necesitan una respuesta del Eterno. Y ellos mismos se están entregando como una ofrenda. Podemos entender que ellos se están entregando como una ofrenda. En agradecimiento al Eterno por haber cumplido, por ejemplo, en la reina Helena, que su hijo volviera de la guerra. Entonces, vemos cómo ahora va cobrando sentido el voto. No se hace porque sí o porque yo quiero ser más santo. No, hay un motivo, hay algo que nos dice la Mishnah que mueve a la persona a hacer el voto. Y en este caso, por los ejemplos que nos da, puede ser por una necesidad de hijos, por una necesidad de que retorne un familiar o la seguridad de un familiar. O sea, son momentos estresantes, momentos de angustia, y por eso las personas dicen, quiero hacer este voto. Y están aceptando hacer este voto y cumplir con lo que se prescribe para este voto. Entonces, ahora ya vamos respondiendo dos preguntas. ¿Quiénes lo hacen? El por qué lo hacen. Y ahora vamos a responder la pregunta de cuánto tiempo puede hacer una persona el voto nazareo. Entonces, vamos a Números capítulo 6, del versículo 5 al 6. Y nos menciona lo siguiente. Todo el tiempo del voto de su nazareo no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Será santo, dejará crecer su cabello. Dice todo el tiempo, pero no nos dice cuánto tiempo. Entonces, para saber cuánto tiempo, tenemos que ir a la Mishnah. Y en la Mishnah, este no era. Vamos a ir ahí al templo. Enseguidita vamos al templo. Pero acá vamos al capítulo 1 del tratado de la Mishnah del Nazir. Miren lo que dice. Un voto de Nazir cuya duración no ha sido fijada obliga durante 30 días. O sea que el mínimo para cumplir el voto son de 30 días. Pero depende cómo la persona se exprese, va a durar este voto. Miren, si uno dice seré Nazir largo tiempo o seré Nazir por corto tiempo, e incluso desde ahora hasta el fin del mundo, entienden los sabios que, o sea, el Sanedrín, recuerden que esto es algo que lo ha estipulado el Sanedrín, entiende que esta persona será Nazir por 30 días. Por más que diga, yo voy a ser Nazir hasta que el mundo se termine, mínima. Acá dice que el vocabulario, si la persona dice que hasta el fin del mundo, se entiende que son 30 días. Excepto, miren lo que dice, seré Nazir y un día más, o seré Nazir y una hora más, o seré Nazir por un tiempo y medio, el tal será Nazir por 2 temporadas, o sea, por 60 días. Miren cómo el vocabulario depende de la persona, cómo lo hable, se está entendiendo, y los sabios y quienes están siendo testigos del voto, porque esto se tiene que hacer público, entienden cuánto tiempo va a estar.
Pero miren lo que dice. Si dice, será nacir 30 días y una hora, será nacir por 30 días y un día más, porque no puede hacerse el voto nacir por horas. O sea que no hay un vocabulario que diga, no, voy a hacer nacir un día y medio, o por 30 días, no, es 30 días el mínimo hacia arriba, por lo que nos dice el capítulo 1 de la Mishnah. Capítulo 1, párrafo 4 dice, si uno dice ser nacir como los pelos de mi cabeza, o como el polvo de la tierra, como la arena del mar, el tal será nacir perpetuo y podrá cortarse el pelo una vez al mes, ofreciendo el correspondiente sacrificio. O sea, miren el vocabulario. Acá dice la persona, yo seré nacir como los pelos de mi cabeza, como el polvo de la tierra o como la arena del mar. O sea, él está poniendo una unidad de medida que no se puede contar. ¿Cuánto de nosotros puede contar cuántos pelos tiene en su cabeza? Ninguno. ¿Cuántos podemos contar cuántos granitos de polvo hay en la arena? Nadie. Entonces los sabios dicen, esta persona, entienden, digamos en este caso el Sanedrín, entiende que esta persona va a ser perpetuamente estado de nazareato y podrá, dice, cortarse el pelo una vez al mes. Pero si se corta el pelo, ¿qué tiene que hacer? Presentar su ofrenda correspondiente como si hubiera terminado el voto, termina y empieza de vuelta. Eso es lo que está queriendo decir aquí la Mishnah. El rabí dice, no puede cortarse el pelo una vez más. ¿Quién es el que se puede cortar el pelo una vez al mes? El que dice, me impongo la obligación de nazareato tantas veces como los pelos de mi cabeza, o como el polvo de la tierra, o como el polvo, o como la arena del mar. O sea, quien usa este vocabulario para expresarse, está dando a entender que toda su vida, desde el momento que dice hago el voto, hasta que muere, va a estar en esta condición de nazareato. Y todos los meses tiene que cortarse el pelo. Párrafo 5 del capítulo 1 dice, será nacir como una casa repleta o como una caja llena. Se le ha de examinar. Se dice, hice el voto de nazareato por una gran temporada, será nacir por 30 días. Miren, mínimo 30, no importa lo que yo diga. Por ahí yo puedo usar un vocabulario para jactarme de que voy a ser santo por tantos días. Los sabios dicen 30 días. Ya ellos tienen estipulado el número de días que es el mínimo. Hice el voto de nazareato sin precisar, se ha de considerar la caja como si estuviera llena de semillas de mostaza y será nacir todos los días de su vida. Miren cómo va cambiando de acuerdo al vocabulario. Párrafo 6. Será nacir desde aquí hasta tal lugar. Ya acá está dando una unidad de distancia. Se ha de hacer un estimativo de cuántos días son necesarios para ir desde allí hasta aquel lugar. Si no cumple los 30 días es el mínimo. Si él pone una distancia de más de 30 días, su voto será por más de 30 días. Si son menos de 30, será nacir por 30 días. Si son más, será nacir durante el número de días que corresponda o requiera. Párrafo 7. Si dice, será nacir durante un año solar, ha de contar el tiempo del nacir como los días del año solar. Rabí Yehuda dice, ocurrió una sola vez que uno, después de cumplir su voto, murió. O sea, como que está dando a entender que no es bueno decir que uno va a ser por el calendario solar, durante el año solar, ser el voto nazareo. Dice, el que lo hizo una sola vez, ese fritoley, dice el Rabí Yehuda, murió. O sea, como que nos da a entender que no es bueno hacerlo. Es un calendario que se usaba en la antigüedad, como está el calendario lunar. Hay un calendario que mide a través del sol. Obviamente que en Israel no se usa eso, porque en Israel es un calendario unisolar y que se maneja de acuerdo a las temporadas agrícolas. ¿Bien? Entonces, ahora entendemos por qué dice Rabí Yehuda, el que lo hizo una sola vez, ese murió, porque el calendario que seguimos, de acuerdo a Génesis capítulo 1, es el calendario unisolar. Bien, entonces vemos que dependiendo del vocabulario, se está hablando del tiempo. Mínimo 30 días, máximo
los que sea necesario y puedas cumplirlo. Por ejemplo, miren el ejemplo de la reina Helena. Fueron 7 años y ella cumplió 7 años. Y tuvo la desgracia de que se contaminó el último día y tuvo que empezar de vuelta otros 7 años más para cumplir su voto. Bien. Ahora la pregunta es familia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué tanto énfasis en el cabello? Tanto énfasis en el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto dice que no se corte el pelo? ¿Por qué el que hace voto por toda su vida tiene que cortarse el pelo? A ver, los hermanos, eh, ¿dónde está? A ver, los hermanos también que estén en Zoom, que puedan responder. ¿Por qué? ¿Por qué creen que el pelo es tan importante? Amén. Ah, puede ser, o sea, eso tiene que ver con que hay algo en el pelo que en la antigüedad, en la escultura es importante, ¿bien? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice con respecto a la cultura. Miren, vamos a ver el por qué el cabello en el contexto, y esto es tomado del libro de John Walton, El contexto del Antiguo Medio Oriente en el Antiguo Testamento. Y este es el comentario que habla sobre el capítulo 6, párrafo 5. Dice, el significado del cabello se conoce una inscripción fenicia del siglo IX antes de la era común que informa de la consagración de un individuo de su cabello en cumplimiento de un voto a la diosa Astarte. O sea, en el mundo del antiguo Medio Oriente, fuera de Israel, esto se consideraba una ofrenda a los dioses, a las deidades. Y era algo muy importante para el contexto digamos, para el contexto del antiguo Medio Oriente. ¿Por qué? ¿Qué representa el pelo? Para el hombre, el cabello tenía un valor simbólico como signo de masculinidad y virilidad. Era fuerza, poder, era fertilidad. Eso representaba para el hombre. Para la mujer, se le adornaba cuidadosamente como señal de ¿qué? De belleza. Y este voto, ¿para quién se hace? ¿A quién vimos quién eran? Los hijos de Israel, sea hombre o sea mujer. Y todos tienen que cumplir la misma condición. Y ahora vemos que fuera de Israel, para el hombre era un símbolo de poder, el cabello largo, pero para la mujer era un signo de belleza. ¿Y hoy no sucede lo mismo? En las mujeres, por lo general, hoy sí. Miren, y en el pensamiento antiguo, el cabello junto con la sangre eran uno de los elementos representativos de la esencia de la vida de una persona. Como tal, era ofrecido como ingrediente en las transferencias mágicas. O sea que eran parte de ofrendas, o sea que alguien que ofrendaba a un dios en el antiguo Medio Oriente cortaba su pelo y se lo entregaba a su dios y quedaba ahí como adorno. Quizás se podía hacerse varias películas de ese dios. Y también dice que eran para usarse para brebajes mágicos, para magia. O sea, ahora entendemos por qué, ahora cuando empecemos a ver cómo es el protocolo del voto nazareo en el templo, vamos a ver que este pelo se tiene que quemar. Y ahora entendemos por qué, porque el Eterno está marcando un precedente contracultural. Mientras las naciones dicen, esto es una ofrenda para los dioses, para tener más poder, más belleza, ser más fértiles y hacer brebajes mágicos, para Israel es simplemente una señal de que hizo el voto, pero que eso se corta y se quema. No se usa para otra cosa. Ni siquiera se tienen que rapar, se tienen que rasurarse el pelo por completo, sea hombre o sea mujer. Ahora yo me pongo a pensar si en el antiguo Medio Oriente esta era la perspectiva. Imagínense lo que era alguien que hacía el voto, la lucha interna que tenía. Una mujer que se rasura el pelo, ¿es fácil? No. Imagínense un hombre vanidoso que porque, soy fuerte, que tenga que rasurarse el pelo. Esa es una enseñanza al corazón de la persona, de que no nos podemos envanecer, que todo le pertenece al Eterno. Si tengo fuerza, si no tengo fuerza, si soy lindo, si no soy lindo, si soy linda o no soy linda, todo eso está sujeto al Eterno. Todo proviene de Él.
lo que consideramos bueno o lo que nosotros consideramos malo. Entonces, esto es bien interesante y por eso quería hacer este comentario, este paréntesis, porque vemos que en el voto nazareno se habla mucho sobre el cabello. Ahora entendemos por qué y ahora vamos a entender por qué el Eterno dice ese cabello hay que quemarlo. Ya sea que la persona haya cumplido el voto o no lo haya cumplido, el pelo se quema para no traer malos entendidos, para que no se diga que se está adorando a otros dioses en el templo. ¿Entienden? Acá nuestro hermano Héctor dice pureza, hoy le donan el cabello a los yesos. Wow, es interesante. A los yesos, o sea, a de ser a las estatuas. Si me confirmas, hermano Héctor, a las estatuas de los ídolos. A las estatuas, dice. Muy bien. No lo sabía eso, pero miren, es algo que todavía está dando vuelta en la cultura y que se ha compenetrado en el sistema religioso y hoy sigue estando vigente esto que sucede en el antiguo Medio Oriente. Bien, ahora ya cumplimos nosotros, o sea, ya vimos, hemos visto quién lo hace, hemos visto el motivo por qué lo hace, ahora vimos cuánto tiempo lo hace. Miren, todo esto es lo que está entendiendo cuando Lucas le dice a Teófilo, Pablo hizo un voto. Miren todo lo que está entendiendo, lo que está considerando, lo que ya había en la mente de Teófilo, lo que Teófilo estaba entendiendo. Ahora vamos a ver el procedimiento de cómo se cumplía este proceso del voto nazareo. Cuando la persona terminaba, había estado 30 días, un año, 2 años, o todos los meses tenía que ir a cortarse el pelo, rasurarse. Tenemos que ver que hay un protocolo de ofrenda. El protocolo es rasurarse todos los meses. El que era nazareo todo el tiempo de su vida, vamos a ver que digamos, la medida de corte del pelo es rasurarse. ¿Qué quiere decir? Pelarse. Quedar pelado. Bueno, de acuerdo a lo que la Mishnah me dice, es rasurarse. Y se entiende como pelarse. Con acero. O cocolizo, como dicen en algunos otros países. Es básicamente rasurarse. Y vamos a Números capítulo 6 y vamos a leer del versículo 13 al 18. Aquí nos va a hablar sobre el protocolo de cómo se debía presentar esta ofrenda o cómo se tenía que hacer cuando la persona cumplía con el voto. Dice, esta es pues la ley del nazareo, del día que se cumpliera el tiempo de su nazareato. O sea, acá vemos que ya el tiempo, ¿cuánto era el tiempo? 30 días mínimo. Vendrá a las puertas del tabernáculo de reunión, ya nos está dando un punto de ubicación geográfica dentro del santuario, y ofrecerá su ofrenda a Adonai, un cordero de un año sin tache en holocausto, un cordero de un año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, una canastillo de tortas sin levadura de flor de harina amasada con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y su ofrenda y su libación. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Adonai y hará una expiación y su holocausto y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a Adonai. Con el canastillo de los panes sin levadura ofrecerá asimismo el sacerdote su ofrenda y su libación. Entonces el nazareo raerá, miren lo que dice, raerá, dice, raerá, acá no está diciendo que si es, depende del tiempo que haga, la persona tiene que raer su pelo a la puerta del tabernáculo de reunión, su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego, o sea, los quemará, que está debajo de la ofrenda de paz. Entonces, miren todo el proceso. Una vez que la persona cumple con el voto, tiene que ir al templo, presentar sus ofrendas. Una vez que presentó las ofrendas, tiene que ir a un lugar, rasurarse el pelo. Acá dice que raerá. Y vamos a ver realmente qué quiere decir con raerá. Gilgá. Estudio de la palabra. Vamos a ver cómo se entiende. Afeitar, miren. Es
afeitar, o sea, tiene que raparse, literalmente, es afeitarse la cabeza a cero. Bien interesante eso. Entonces, ahora entendemos el protocolo. Ahora cuando vamos a la Mishnah, en el capítulo 6, párrafo 7, nos menciona del tratado del voto nazareo, nos dice cómo se realiza el rasuramiento de la pureza, en pureza, o sea, cuando la persona cumplió con el tiempo, no se contaminó, dice, tiene que traer 3 animales, el del pecado, el del holocausto y del sacrificio pacífico, o sea, tiene que traer 3 ofrendas. ¿Cuáles son? Olá, Shelamín y Hataat. Son 3 ofrendas que se presentan dice en un punto en la puerta del tabernáculo. Dice, sacrifica primero el del sacrificio pacífico, o sea, primero va por el de paz, o sea, el Shelamín. ¿Y ese por qué lo hace la persona al voto Shelamín? Por agradecimiento, muy bien. Y se corta luego el cabello. Miren, y esto es algo así. Vamos a hacer una cosa. Dice que vamos a seguir leyendo y después vamos a ir a la app del templo y vamos a simular este protocolo. Dice, una vez que cumple el tiempo, presenta los 3 ofrendas, los 3 animales para cada una de las ofrendas. Sacrifica primero el sacrificio de paz, o sea, el sacrificio de agradecimiento. Luego va y se corta. Esto es la opinión de Rabbi Yehudá. Eleazar dice, no se corta el pelo sin después de sacrificar por el del pecado. Porque el sacrificio por el pecado tiene precedencia siempre. Pero si se rasura después de uno de los 3 sacrificios, cumple con su obligación. O sea que se dice que primero tenía que sacrificar el de paz y se rasuraba. Rabbi Yehudá dice, mientras se presentan las ofrendas, él tiene que ir y rasurarse. Ahora vamos a la app del templo. Justamente esto que está aquí es el atrio de las mujeres, lugar donde podían estar hombres y mujeres de Israel en el templo. Bien, dice que se acercará a la puerta del tabernáculo, o sea que la persona que cumplió el voto nazareo se va a dirigir hacia este sector, a esta puertita que está acá, que está aquí. ¿Esta puerta cuál es? La puerta Nicanor, que es la que equivale a la puerta del este del tabernáculo. O sea, se acercaban a esta puerta y en el templo, en el segundo templo, se acercaban a esta puerta, en donde hay registro que aquí se llevaba a cabo lo que era la pureza lo que era la ceremonia de la limpieza del mesorá, del leproso, la bebida de las aguas amargas de la mujer, que es parte de esta porción, que no la hemos tocado y seguro lo tocaremos el año que viene. Y también cuando una madre daba a luz un hijo, acá venía a esta puerta y traía su ofrenda, ¿bien? O sea que la persona venía con sus animalitos, o en este caso traía unos tokens que eran a cambio de esos animales y se los entregaba. Vamos a entrar hasta aquí, llegaba hasta aquí, no pasaba de ese umbral la persona, las puertas estaban abiertas y entregaba aquí su ofrenda. Mientras el sacerdote tomaba esa ofrenda, hacían todo el procedimiento en este sector y la presentaban en el altar, por ejemplo, a la de Olá, que es la quemada, o la pacífica, mientras la persona, él estaba viendo todo esto. Y cuando iniciaban el proceso, entonces él, ¿qué hacía? Él hacía esto, se retiraba y se dirigía a una de las cámaras que se encuentra dentro del atrio de las mujeres. Hay 4 cámaras distintas. Hay 2 cámaras hacia el norte y 2 cámaras hacia el sur. Nos vamos a dirigir hacia el sur oeste, al sureste, en donde se encuentra, este es el sureste, recuerden, hacia allá está el este y hacia allá está el oeste. Entonces nos vamos a dirigir a la cámara del sureste, que eran cámaras que tenían distintas funciones. Esta es la cámara del Nazir, la cámara del Nazareo, en donde aquí venía y traía su ofrenda de Shelamín y era hervida, dice, cocinada hervida, y en este fuego que vemos aquí quemaban el cabello. Era en este lugar, familia. Miren lo que dice el tratado Midot, capítulo 2, párrafo 5 de la Mishnah. El sudeste, justamente en donde estamos, al sur,
Este era el Lizcá, la cámara Hanesirim, porque allí los nazarín hervían sus ofrendas de paz, se afeitaban el cabello y lo echaban debajo de la olla. O sea que este es, cuando nosotros ahora leemos Números y dice que cocinaba, asimismo sacerdote, cuando dice raerá, a donde está diciendo que ese raerá se me perdió, acá, en versículo 18, cuando dice, entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, está diciendo que está justamente en este lugar. Miren lo importante que es, familia, de profundizar más, de usar otros recursos para estudiar la Biblia, como por ejemplo en la Mishnah, porque ahora nos ubica cómo es este protocolo y hemos podido tener una dimensión de lo que tenía que hacer la persona. Entonces venía aquí, se rasuraba, cocinaba esa ofrenda de paz y la ofrenda de paz tenía que ser consumida al momento de haberse presentado. O sea que la persona no solo aquí estaba quemando su pueblo, rasurándose, sino que tenía que comer la ofrenda de paz en ese lugar. No la podía comer en otro lugar. Muy buena pregunta. La ofrenda de paz tiene una particularidad. La ofrenda de paz es una ofrenda que se va a compartir. La ofrenda Shelamín se parte en tres. Una parte que eran las entrañas, eso se quemaba en el altar y la grosura. La mejor parte, que era la parte del espinazo, de la espaldilla, eso quedaba como pago para el sacerdote. Y el resto del animal era para el quien traía la ofrenda Shelamín. Entonces, eso era algo que se tenía que comer dentro del lugar del templo por la santidad de esa ofrenda. Más aún siendo un voto tan particular que era de consagración hacia el Eterno. Entonces la persona comía esa carne que le correspondía a él, la comía en esa parte. Pero de esa ofrenda, que es muy buena pregunta esa, se reparte en tres. Una parte para el Eterno, una parte para el sacerdote y otra para el oferente. Entonces, ahora ya sabemos en dónde sucedían todas estas cosas. Esto es bien interesante. Miren qué bueno, familia, cómo estamos aprendiendo y estamos haciendo memoria de todo lo que hemos venido aprendiendo sobre el templo y cómo nos estamos acordando. No precisamente un asado. Comieron todos ahí en este sector y comieron carne hervida. No era asada, dice que se tenía que hervir. Pero sí es bien interesante y ya vamos a llegar a ese punto. Pero miren cómo ahora estamos haciendo conexiones, familia, de cómo ahora estamos entendiendo el vocabulario y ya no estamos haciendo una idea de qué estaba haciendo Paulo con, creo que eran 4 hombres que tenían que hacer este voto y él pagó esos gastos. Ahora vemos todo lo que ellos estaban haciendo y cómo se hizo todo ese procedimiento al cumplir el voto nazareo. Entonces ya sabemos que era en este lugar y que se presentaban las ofrendas en la puerta Nicanor, en la puerta que está al este. Y ese era el protocolo que se tenía que hacer para lo que era el cumplimiento o terminar el voto nazareno. Imagínense a alguien que tenía el voto hecho de forma perpetua. Todos los meses tenía que contar con estos 3 animales, tenía que ir al templo, presentarse ante el sacerdote, entregar su ofrenda, rasurarse el pelo y volver a comenzar. Es un desafío. Aparte, tenía que lidiar con el hecho de que no se podía contaminar ritualmente ni de por vida. Imagínense que alguien que tiene este ritual de por vida, perpetuo, se muere un familiar. No puede estar cerca y calculen que esa persona se le muere justo al lado de él esa persona y tiene que volver a comenzar. No le alcanza la vida. Exactamente, imagínense que él está en una casa y se muere un familiar dentro de la misma casa y él tiene uno perpetuo de por vida. No le da la vida para volver a empezar otro. Tendría que empezar otro y es complicado. Es un gran desafío, familia. Y algo bien interesante que me llama mucho la atención en esto es que el voto se hace ¿qué? Hablando. Y esto nos enseña, familia, que muchas veces lo que decimos
tiene consecuencias y tiene un peso legal. Tenemos que pensar en la forma que estamos diciendo. Imagínense que yo por error cometí el error de hablar de una forma y de entender que voy a ser un nazareo perpetuo. Estoy sujeto a eso. Por más que lo dije por error, ya no puedo rectificarlo. Entonces, esto tiene que enseñarnos algo hoy en día, que es a medir nuestras palabras. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Cómo lo estoy diciendo? ¿Y en qué me estoy metiendo? ¿En qué estoy comprometiéndome? Algo bien interesante. Entonces, ahora vimos que el cumplimiento del voto se hace de esta forma. Ahora vamos a ver, miren, también cumplimiento del voto. Miren lo que dice en el versículo 8 del capítulo 6 del voto nazareo. Rabí Simeón ben Gamaliel enseña que si ofrece 3 animales y no es explícito, el que es adecuado para el sacrificio por el pecado, se ofrece como sacrificio por el pecado. Bueno, está hablando sobre lo mismo, ¿bien? Está hablando sobre lo mismo, sobre cómo es el proceso y es lo que acabamos de ver, ¿bien? Ahora vamos a ver el incumplimiento, o sea, que se interrumpa este voto. Y esto es lo que nos tiene que interesar ahora para entender qué es lo que está sucediendo con Pablo en el capítulo 18, en el verso 18. Vamos al capítulo, números capítulo 6, 8 al 12 dice, todo el tiempo de su nazareto será santo para Adonai. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza. Y esto tiene una conexión directa con Números capítulo 19, que lo vamos a profundizar cuando lleguemos, pero esto tiene que ver, miren cómo está con lo que se conoce como las aguas de la purificación. La paradumá, las cenizas de la vaca roja, ¿bien? Entonces, una de las contaminaciones, la contaminación más importante o la que hace que, digamos, la de mayor rigurosidad, era la de contaminarse por un muerto, contaminarse ritualmente. Sería como lo más contaminante, pero también vamos a ver que hay otras formas de romper este voto. Dice en el capítulo, estamos en el capítulo 6 también, párrafo 5, dice, 3 especies de cosas, o 3 cosas, podríamos decir, están prohibidas para el nazir. ¿Cuál es? La impureza, el cortarse el cabello y el fruto de la vid. Se aplica mayor rigor a la pureza, o sea, es la que más, digamos, la más importante de todas las 3 cosas que se tiene que abstener el que hace el voto nazareno. Se aplica mayor rigor a la impureza y al rasuramiento de cabello que al fruto de la vid. O sea, lo mínimo que pueda hacer para interrumpir algo que, digamos, leve, es consumir la cantidad de uvas como el tamaño de una aceituna. Pero es más grave, digamos, ritualmente, romper el voto por la contaminación de un muerto. Y ahora entendemos por qué, porque esto está asociado con la paradumá, con la vaca roja, con las cenizas de purificación. O sea, si uno contrae una impureza ritual, tiene que haber un procedimiento extra, que es la purificación por la contaminación con un muerto. Bien. Capítulo 6, párrafo 6. Dice, el rasuramiento por la impureza, ¿cómo se realiza? Se hace asperjando el día tercero y el séptimo. Se corta el cabello en el séptimo y ofrece su sacrificio en la octavo. O sea, este protocolo está relacionado con lo que es las cenizas de la vaca roja, con las aguas de purificación. O sea, que la persona tiene que, si rompe el voto, se rasura. Si es por contaminación, se tiene que rasurar y después tiene que hacer todo el procedimiento de lo que es de la purificación por la impureza de muerte. O sea, miren todo el protocolo. Y una vez que cumple con esto, puede iniciar de vuelta el protocolo. Y vemos, dice, si se rasura en el octavo, ofrece su sacrificio en el mismo día. Esta es la opinión de Rabí Akiva. Le dijo a Rabí Tarlón, ¿qué diferencia existe entre este y el leproso? Le replicó, en este su pureza depende de los días y en el leproso la pureza depende de su rasuramiento. No puede ofrecer el sacrificio hasta que no se pone el sol, porque está hablando, y esto tenemos que ir y leer
capítulo 19 de Números, del versículo 11 al versículo 14, que habla justamente de eso. Entonces ahora nos está dando una idea de lo que está sucediendo con Pablo. Vemos que Pablo, hacer el voto nazareo fuera de Israel era válido. Sí, la Mishnah dice que sí. Pero resulta que algo sucedió por lo cual él tiene que romper el voto. ¿Cómo sabemos que él rompe el voto? Miren lo que dice en el capítulo 9, párrafo 2. Si un asir, esto es de la Mishnah tratado Nasir, si un asir se corta el cabello y viene a saber que está impuro, si se trata de una impureza que podía ser conocida, invalida los días de la observancia del voto. Esto es lo que a mí me permite entender por qué Pablo se rasura antes de llegar a Israel. Porque hubo un acontecimiento que fue público. Y si esto, él podría decir, nadie me vio, estoy fuera de Israel, solo los que me escucharon decir el voto, saben que hice un voto, pero si alguien se entera de lo que sucedió, del hecho que sucedió, yo quedaría expuesto de que mi voto nazareo no es válido. Ahora entendemos, y esto es lo que a mí me hace entender del por qué Pablo se corta el pelo antes de llegar a Jerusalén. Porque también antes de llegar a Jerusalén, él tenía que romper su voto para poder iniciar la purificación por el contacto con el muerto, con un muerto. Para recién ahí poder él cumplir los requisitos para empezar el voto de nuevo y presentarse en el templo. Recuerden que alguien que esté contaminado por muerte, hecho el voto o no haya hecho voto, no puede entrar al templo. Entonces, ahora vemos el por qué Pablo toma la decisión de antes, de cuando zarpa de Cencrea, él dice, me voy a rapar el pelo. Porque nos está dando a entender que algo sucedió, que al llegar a Israel, él tenía que hacer otro proceso más para cumplir con la purificación y poder subir a la fiesta. Dice que él estaba yendo a Pentecostés y tenía que cumplir con su voto. Entonces, vamos a Hechos capítulo 18. Vamos a Hechos capítulo 18, versículo 18. Para que tengamos más claridad, dice, más Pablo, habiéndose detenido a una marcha a muchos días de allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, con el Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea. Y ahora cuando nosotros vamos al capítulo 9, dice que si un asir se corta el cabello y viene a saber que está impuro, si se trata de una impureza puede ser conocido inválido los días de la observancia del voto. A esto es lo que a mí me marca la necesidad que tuvo Pablo de rasurarse el cabello. ¿Por qué? Porque hubo un acontecimiento que hizo que pueda llegar a ser público el hecho que él tuvo contacto con algo que lo hizo impuro. ¿Bien? Dice, porque tenía hecho voto y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedara allí por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Y esto está dentro, y esto lo tenemos que leer dentro del contexto del segundo viaje misionero, podríamos decir, de Pablo, que va desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18. Para entender qué es lo que está sucediendo. Lucas está narrándole algo al sumo sacerdote, Teófilo, y que miren todo lo que está entendiendo. Y ahora entendemos que dice que Pablo se rasuró, se rapó la cabeza. O sea que hubo una contaminación, dice que quien no cumple tenía que raerse esa cabeza. Y principalmente ¿por qué? Porque si se hacía público de que él había contaminado y si él se presentaba a cumplir con el voto y después sale uno y dice, no, es que él tuvo contacto con muertos, en ese momento esa ofrenda que él hizo es inválida. Entonces esto es lo que a mí me ayuda a entender de que pasó algo que hizo que él se contaminara por muerte, algo que sea algo severo para que él tuviera que raparse y volver a comenzar el voto. Y ahora, ¿cuál es ese hecho, familia? Miren, hay algo que sucedió públicamente
que fue en Hechos capítulo 20, del versículo 20 al 25. Y dice, como nada, capítulo 20 del 20 al 25. Y como nada que fuese útil, he rehuido en anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Yeshua. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Se habla en el Espíritu Santo por todo. Sí, 8, 9 y 10. Ah, perdón, en el 20. Ya me había perdido, familia. Es esto, de la muerte de. Acá, esto, en Troas. Pablo en Troas. Esto es lo que buscaba, familia. En el capítulo 20, versículo 8 en adelante. Y habiendo muchos lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Después se quejan de que yo hablo mucho. Miren, Pablo era largamente, estaba hablando y enseñando, y resulta que este joven se durmió y se cayó por la ventana. Vencido el sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. ¿Y qué sucedió cuando fue levantado muerto? Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándolo dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Amén, lo resucitó. Sí, hubo un milagro. Pero ¿cómo estaba ese joven antes de recibir el milagro? Muerto, muy bien. Y si estaba muerto, Pablo al tocarlo, ¿qué hizo? Entonces nos está diciendo de que Pablo cuando estaba en Troas, él ya tenía el voto hecho. Y él se contaminó. Wow, y esto habla mucho sobre Pablo y algo que nos tiene que enseñar. Miren, a Pablo él no midió la consecuencia de tener que volver a empezar el voto, y menos la consecuencia de tener que hacer un paso extra. Porque Pablo, al volver, tenía que, ahora, al tocar un muerto, no solo tenía que volver a empezar con el voto, sino que tenía que empezar a hacer la purificación, o sea, un paso extra. Y después tiene que hacer el voto de nuevo. Entonces, esto nos habla de que Pablo tenía un corazón que no le importó romper su voto por la vida de un hermano. De cuando él llegó a Jerusalén, no solo tuvo que reanudar el voto, sino que tuvo que pasar por un procedimiento extra que también demanda que ofrendas. Demanda que una vez más se tenga que rasurar. Y ahora entendemos por qué Pablo se rasura el pelo y por qué después en el capítulo 20-21 el concilio le dice, miren, están hablando de ti que no guardas la ley. Y él, miren, una de las motivaciones por la cual hace el voto es por la necesidad de que va a demostrar públicamente de que él hace todas las cosas conforme a la ley, hace conforme a la Torá. Vamos a Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21, del versículo 20 al 25, y miren lo que dice. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos, miren lo que dice, y esto márquenlo en rojo, familia, en sus Biblias, dice, miren cuántos millares de judíos han creído. ¿En quién? En Yeshua. Y todos son celosos por la ley, por la Torá. Pero se les ha informado en cuanto a ti, le están diciendo a Pablo, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres.
¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿Qué voto? Voto nazareo. Muy bien, hermana. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley, la Torá. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto. Solamente solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, la sangre, de ahogado y de fornicación. Bien, ahora que miren todo lo que necesitamos poner de contexto para entender estos versos. Porque ahora Pablo le están diciendo a Pablo, mira, hay que cumplir el voto. Hemos visto distintos motivos por el cual una persona toma el voto. Y aquí Pablo está haciendo el voto, ¿por qué? Para demostrar que él camina ordenadamente. De que no es nada cierto de lo que él estaba enseñando, a que no tenían que guardar la ley. Y Pablo... Amén. Y él lo había empezado antes. ¿Por qué? Porque él era obediente. Y esto nos enseña que Pablo nunca enseñó en contra de la ley. ¿Por qué? Porque él empezó antes de que sucediera esto. Él, puede ser, pero él se contaminó, tuvo que volver a empezar, y acá él se suma para terminar el voto con estas 4 personas. Y lo que le dicen los del concilio es que, mira, hazlo con ellos 4, hágalo en público, porque toda la gente sabe que has venido y que no han, y saben de lo que están diciendo de vos, de que no haces cumplir la ley. Entonces, ¿hay una motivación por la cual Pablo hace el voto en un principio? Sí, no lo sabemos. No nos dice el motivo por el cual Pablo inicia en Troas o antes de Troas, no sabemos en qué momento. Fue antes. Pero aquí nos está dejando saber que él se va a unir a estas personas con la motivación de dejar claro de que él guarda los mandamientos, pero a la vez hay un motivo que la Biblia no nos dice. Y que yo calculo al leer la carta de Hechos y las cartas de Pablo hacia las distintas comunidades, me da a entender que quizás él hace este voto en nombre de todas las comunidades. Por aquellos que no conoce, por aquellos... Recuerden que Corintios era un caos. La comunidad de Corintios era un caos. Y Pablo los tiene que exhortar para que obedezcan los mandamientos, para que saquen la fornicación que había dentro de la comunidad. O sea, pueden haber distintos motivos. Hay un motivo que la Biblia no nos dice, pero sí nos dice que cuando él termina, hay una motivación extra, que es mostrar de que él guarda los mandamientos. Y él está cumpliendo conforme al voto. Y ahora vemos cuál es la ofrenda y todo el protocolo que tiene que hacer Pablo en el capítulo 21 junto con estos 4 hombres. Y ahora les pregunta, ¿esto era válido? ¿Legalmente lo que está haciendo Pablo era válido? ¿Por qué? No, lo dice la Mishnah. Miren lo que dice, capítulo 2, párrafo 5, dice, si uno dice ser nazir y me obligo a traer el sacrificio por el corte del pelo por otro nazir, y su compañero lo oye y dice, también yo seré nazir y me obligo a traer el sacrificio por el corte del pelo por el otro nazir, si son avispados, la ofrece el uno por el otro, si no, han de ofrecerlo por otro nazir. O sea, este vocabulario se hace una cadena. ¿Qué es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 21? Exactamente lo mismo. Lo que va conforme a lo que el Sanedrín ha estipulado de cómo presentar las ofrendas. O sea que Pablo no solo está dejando claro que él guarda la Torá, que él no enseñó a nadie a romper los mandamientos del Eterno, y que aparte él respeta la decisión del Sanedrín.
el cumplimiento de lo que dice el Sanedrín. Miren lo que dice el capítulo 4, párrafo 1. Si uno dice, seré nazir, y el compañero oyendo dice, también yo, y otro dice, también yo, todos son nazareos. Pero si el primero queda absuelto, todos los demás quedan absueltos. En cambio, si el último queda absuelto, los demás quedan obligados. Si uno dice, seré nazir, y el compañero oyéndolo dice, mi boca sea cual su boca, mi pelo como el suyo, el tal será nazir. O sea que Pablo en el capítulo 21 está actuando conforme a lo que establece la Mishnah para presentar las ofrendas. Porque puede ser una persona sola que lo presente, como también puede ser un grupo de personas. Y Pablo, ¿qué está haciendo? Presentándose en un grupo de personas. O sea que lo que él está haciendo, corriendo él los gastos de esas personas, es algo legal. Es algo que él asumió el compromiso de hacerlo y está sujeto. Entonces vemos que Pablo está cumpliendo con la Torá, está cumpliendo con lo que el Sanedrín ha establecido cómo presentar y cómo pagar estas ofrendas. O sea que Pablo no va en contra ni de los mandamientos ni en contra del orden legal que existía en el primer siglo mientras estuvo el segundo templo en pie. Miren todo lo que hemos podido aprender, familia, con respecto a esto. ¿Qué recursos usamos para este estudio? Estos han sido los 4 recursos. El libro de contexto cultural de John Walton, Antigüedad de los judíos, la Mishnah Carlos del Valle y el Targuyat Misbot. Ahora miren cómo podemos entender los hechos, de la necesidad que tenemos, familia, de tener que estudiar el contexto, de dedicar tiempo a estudiar recursos que son extras bíblicos, como libros del contexto cultural, comentarios del contexto cultural, historiadores como Flavio Josefo, porque todo esto nos ayuda a entender el contexto de la carta de Hechos. Y ahora, entender el mensaje que está recibiendo Teófilo en este momento. Aprendimos en el estudio que vimos sobre Shavuot que Teófilo recibe, con la manifestación del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, recibe el mensaje de que de restauración, de que el Eterno empieza con ese acto de Shavuot que le están mencionando. El Eterno empezó la restauración de todas las cosas para que en algún momento sea como en el principio, en Génesis 1 y 2. Pero también ahora se le está hablando y se le está dando testimonio a Teófilo de quién era Pablo, para que él conozca quién era Pablo y que era un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre que iba conforme a la Torá. Y ahora entendemos qué es lo que está comprendiendo el receptor de la carta. Y está conociendo todos estos hechos y se le está aclarando. Y vamos a ver que en el libro de Hechos no solo se le aclara a Teófilo de que millares de judíos han conocido a la fe, sino que también muchos sacerdotes han adoptado la fe en Yeshua, se han abrazado la fe en Yeshua. Ahora entendemos que hay un receptor original. Y ahora podemos comprender qué es lo que él está viendo. Y nos está marcando varias cosas, familia, que tenemos que aprender. 1. El voto es todo hablado, como les decía al principio. Tenemos que medir qué es lo que decimos, cómo lo decimos y en qué nos estamos comprometiendo. 2. La necesidad de estudiar, de aprender, familia, de sentarnos y comprender y buscar recursos y estudiar. Y miren ahora cómo pudimos comprender y hacer que el libro de Hechos sea más entendible, entendiendo cuál era la mentalidad de Teófilo. Así que, familia, los animo a que sigamos estudiando. Muchas veces no es necesario que una enseñanza tenga un mensaje que lo pueda aplicar a mi vida diaria, pero vemos que aquí hay algo que sí podemos aplicar, pero no siempre. ¿Por qué? Porque necesitamos entender el contexto para poder llegar a comprender el texto bíblico. Y ese es algo que los invito a que sigamos haciendo, familia, que sigamos aprendiendo, que estudiemos los mandamientos, porque esto va a traer luz a nuestras vidas y nos va a ayudar a entender el carácter del Rey. Así que, familia, lo vamos a dejar hasta aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar, y nos vemos en el próximo video de la Biblia en su contexto con el libro de Números, contexto y mandamientos. Shalom, familia, bendiciones.